Lo que estás a punto de ver no es simplemente una historia de amor. Es un juego de poder, secretos y redención, donde una vida fue subastada frente a los ojos de la élite más oscura de Estambul. Pero un hombre cambió su destino en un solo susurro de poder. Ella fue vendida como un objeto. Él, un hombre de hielo, la compró, no para poseerla, sino para liberarla. Pero ninguno imaginaba que la verdadera batalla apenas comenzaba. Cada mirada, cada palabra, cada silencio será una guerra emocional donde solo el amor verdadero podrá vencer. Si quieres más historias como esta, suscríbete ahora y activa la campanita. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo esta historia. Tu apoyo nos inspira a seguir creando estas novelas que tanto amas. La brisa nocturna del Bósforo acariciaba las cortinas de seda marfil que colgaban pesadamente en el gran salón del Palacio Aslan. Los candelabros de cristal otomano lanzaban destellos dorados sobre los rostros cuidadosamente maquillados de los asistentes, mientras el sonido suave de un oud resonaba en el aire perfumado a rosas y maderas exóticas. Allí, la élite más poderosa de Estambul se reunía bajo un pacto de silencios y secretos. Las copas de cristal tintineaban, y el aroma de especias y café turco se mezclaba con el leve murmullo de las conversaciones. Todo en esa noche gritaba opulencia y pecado encubierto. Céline Gilmas, vestida con un sencillo pero impecable vestido de seda color crema, permanecía de pie detrás de una cortina de terciopelo. Su corazón latía como un tambor desbocado, mientras sus ojos color ámbar recorrían el salón. Nunca había estado en un lugar así. Las joyas de esmeraldas, los trajes de alta costura, los relojes suizos, los diamantes gigantes, todo parecía un escenario irreal. Ella no era más que la pieza central de un oscuro juego al que fue arrojada sin elección. Su tío la había vendido a ese evento disfrazado de subasta benéfica para saldar deudas que ni siquiera le pertenecían. Detrás de ella, un hombre delgado con bigote fino, el organizador de la subasta, le susurraba con frialdad: «Recuerda, sonríe cuando te presenten. Mientras más alto el precio, más rápido pagarás tu deuda con tu destino». Céline cerró los ojos un instante, intentando contener el temblor en sus manos. No era solo miedo, era la humillación de ser tratada como mercancía. Sus sueños de libertad, de un futuro propio, parecían extinguirse bajo las luces brillantes de ese salón. Del otro lado del salón, de pie junto a la gran escalera de mármol blanco, Kaya Aslan observaba todo en absoluto silencio. Su traje azul marino perfectamente entallado contrastaba con la piel dorada de su rostro. Los ojos grises, fríos y calculadores analizaban cada movimiento de los presentes. No era la primera vez que asistía a uno de esos eventos discretos de la élite corrupta de Estambul, pero esa noche había venido por otra razón. Un informe anónimo le había llegado. Algo sucio se estaba moviendo bajo el nombre de Caridad, y quería verlo con sus propios ojos. Cuando Céline apareció finalmente en el centro del salón, bajo un foco de luz dorada, el aire pareció detenerse. Kaya fijó sus ojos en ella. No era el típico rostro desesperado de las jóvenes que solían desfilar en esas subastas. Había en sus ojos una mezcla de dignidad rota y una rabia silenciosa que lo desconcertó. Era como si, en lugar de suplicar ayuda, ella lo desafiara con su sola mirada. El organizador levantó su bastón ornamentado y la voz profunda rompió el silencio. «Señoras y señores, comenzamos la puja. Esta joya de pureza y obediencia será el regalo perfecto para quien desee una compañía discreta y leal. ¿Quién abre la primera oferta?» Las manos comenzaron a levantarse lentamente. Las cifras subían: 100.000 liras, 300.000, 500.000. Céline mantenía su postura, pero por dentro sentía que cada cifra era una daga en su pecho. No podía creer que su vida tuviera un precio.
Entonces, antes de que la siguiente cifra fuera pronunciada, la voz grave de Kaya resonó por todo el salón. 1.000.000 de liras. El murmullo fue inmediato. Los ojos se giraron hacia él. El organizador, sorprendido, sonrió nervioso. 1.000.000 de liras. ¿Alguien supera la oferta? El salón cayó en un silencio tenso. Nadie osó desafiar el poder de Kaya Aslan. Selin lo miró confundida, con una mezcla de miedo y asombro. No entendía por qué aquel hombre, que no conocía, había ofrecido semejante cantidad. Pero lo que más le inquietaba era la intensidad de su mirada. No había lujuria en ella. Había algo mucho más peligroso, un interés que no lograba descifrar. Mientras los asistentes retomaban sus murmullos discretos, el martillo de madera cayó con un golpe seco, sellando el destino de Selin Yilmaz. El eco del sonido retumbó en sus oídos como una sentencia irrevocable. 2 hombres vestidos de negro se acercaron a ella con movimientos ceremoniosos, indicándole el camino hacia una puerta lateral del gran salón. Las luces doradas del palacio parecían cada vez más distantes mientras la guiaban hacia lo desconocido. Detrás de esa puerta, un pasillo angosto iluminado por lámparas de pared la conducía hacia un despacho adornado con alfombras persas y cortinas de terciopelo azul oscuro. El aroma a madera de cedro y cuero llenaba el aire. Allí, solo, de pie junto a un ventanal que ofrecía una vista panorámica del Bósforo, estaba Kaya Aslan. Su silueta recortada contra las luces de la ciudad parecía la de un monarca observando su reino desde la altura. Selin entró con pasos contenidos, manteniendo el mentón elevado pese al temblor interno que la dominaba. No entendía qué clase de hombre era aquel que pagaba una fortuna por una mujer que no conocía. El silencio entre ambos era denso, casi físico. Kaya no giró inmediatamente. Parecía medir el momento exacto para quebrar la tensión. Finalmente, su voz grave rompió el silencio. «Puedes sentarte. No eres mi prisionera». El tono no era dulce, pero tampoco cruel. Selin obedeció, sentándose al borde de un sofá de cuero color marfil, manteniendo las manos entrelazadas sobre su regazo. Por unos segundos interminables, Kaya la observó sin disimulo. Sus ojos grises escudriñaban cada gesto, cada respiración de ella. Finalmente, caminó hacia el escritorio, sirvió 2 copas de agua fresca y le ofreció una. Sus dedos rozaron levemente los de Selin al entregársela, provocando un leve estremecimiento en ambos que ninguno quiso reconocer. «No tengo intención de hacerte daño», dijo Kaya manteniendo su mirada fija en ella. «Pero quiero saber quién eres realmente». Selin tragó saliva, manteniendo la compostura. «Mi nombre es Selin Yilmaz. No hay mucho más que decir». «Eso no es cierto», replicó él con un deje de interés peligroso. «Las mujeres que suelen aparecer en estas subastas muestran miedo, desesperación. Tú no. Tus ojos gritan algo distinto». Selin respiró hondo, evitando que su voz delatara el nudo en su garganta. «Quizás aprendí hace tiempo que suplicar no sirve de nada». Las palabras de Selin encendieron en Kaya una chispa de respeto inusual. No estaba acostumbrado a mujeres que le respondieran con tanta firmeza en un mundo donde todos buscaban complacerlo. Durante años había visto demasiadas almas rotas vendiendo su dignidad por seguridad. Pero Selin se sostenía, aún tras ser subastada como un objeto. El silencio regresó, pero esta vez cargado de algo nuevo, una tensión casi eléctrica. Kaya dio un paso hacia ella, reduciendo la distancia de forma deliberada, estudiando cada reacción. «A partir de ahora, vivirás en el Palacio Aslan. Tendrás todo lo que necesites. Nadie te tocará sin tu consentimiento». Selin lo miró a los ojos por primera vez, con verdadera firmeza. «¿Y qué esperas a cambio?» Kaya esbozó una leve sonrisa enigmática antes de responder. «Todavía no lo sé». Las puertas dobles de ébano se abrieron lentamente, revelando el corazón del Palacio Aslan. Selin caminaba a paso contenido,
acompañada por dos sirvientas, vestidas de seda color marfil, que no osaban mirarla directamente. Cada paso sobre las alfombras persas bordadas a mano parecía amortiguar el sonido de sus sandalias de cuero fino. Las paredes estaban cubiertas de tapices antiguos que narraban historias de sultanes y batallas olvidadas, iluminados por lámparas de cristal de Murano suspendidas como constelaciones en el aire perfumado de incienso de ámbar. El aroma dulce de flores frescas se mezclaba con el perfume persistente de la madera barnizada. A lo lejos, el sonido tenue de una fuente de mármol acariciaba el silencio, creando una melodía hipnótica. Céline observaba cada detalle con una mezcla de asombro y cautela. Nunca había imaginado que un lugar así existiera fuera de los cuentos. El Palacio Aslan era una joya escondida de la antigua nobleza otomana, mantenida en secreto por generaciones. Al llegar a su habitación, las sirvientas empujaron las pesadas puertas de nogal, dejando a la vista una estancia bañada en tonos dorados y marfil. Cortinas de gasa danzaban suavemente bajo la corriente de aire que entraba desde el balcón, donde el Bósforo brillaba como un espejo de plata bajo la luna creciente. Un lecho imponente, cubierto de sábanas de lino bordadas en hilo de oro, dominaba el centro. Encima de una mesa de ébano reposaban delicadas joyas, brazaletes de esmeraldas, collares de zafiros, anillos tallados con precisión de relojeros suizos. Céline recorrió la estancia con los dedos, sintiendo la suavidad de las telas, el frío del mármol y el peso de los brocados. A pesar del lujo abrumador, el vacío emocional del lugar era palpable. Kaya no la acompañó hasta allí. Solo le envió un mensaje a través de una de las sirvientas. «Descansa. Mañana comenzaremos de nuevo». El mensaje no era una amenaza, pero sí un enigma. La joven se asomó al balcón, dejando que el aire fresco le despeinara los cabellos castaños que brillaban bajo el tenue resplandor lunar. Desde esa altura, el canto lejano del muezín llamando a la oración nocturna parecía envolverla en un velo de irrealidad. Sus pensamientos vagaban entre el temor, la confusión y una extraña fascinación por el hombre que acababa de adquirir su destino. Mientras ella contemplaba la inmensidad de la ciudad dormida, Kaya la observaba desde la biblioteca a través de las cámaras de seguridad del palacio. No por desconfianza, sino por algo mucho más complejo: la necesidad de entender qué era lo que lo había impulsado a intervenir en aquella subasta. No buscaba compañía, ni obediencia, ni una esposa decorativa. Había algo en Céline que removía en él una parte dormida de su propia alma. Kaya cerró el monitor y tomó una copa de coñac añejo. La luz de la chimenea iluminaba su rostro mientras murmuraba para sí: «¿Quién eres realmente, Céline Yilmaz?». Afuera, el viento nocturno levantaba las cortinas como si fuesen fantasmas antiguos, susurrando secretos que apenas comenzaban a ser desenterrados. La mañana en el Palacio Aslan despertaba bajo un cielo de tonos lavanda, donde las gaviotas danzaban sobre el Bósforo como guardianas invisibles. La luz dorada del amanecer penetraba suavemente a través de los ventanales, iluminando las columnas de mármol blanco y los mosaicos bizantinos que adornaban los pasillos. El aroma a café turco recién molido y pan caliente invadía los corredores, mezclándose con las notas sutiles de jazmín y azahar que provenían del jardín interior. Céline despertó al sonido lejano de una melodía de canún, tocada por manos invisibles desde el patio. Sus dedos recorrieron lentamente las sábanas de lino bordadas, aún incrédula de que aquel lugar fuese ahora su prisión de lujo. Las sirvientas la vistieron con un vestido de seda verde oliva, ajustado en la cintura con un fino cinturón de oro, dejando sus hombros al descubierto con una elegancia sutil. Sobre su cuello reposaba un collar de esmeraldas, regalo directo de Kaya. Cuando bajó al comedor principal, el espectáculo de opulencia era casi abrumador. Una larga mesa de roble oscuro,
candelabros de cristal suspendidos como lágrimas congeladas y una vajilla de porcelana otomana pintada a mano. En el extremo de la mesa, esperándola, estaba Kaya Aslan. Su presencia llenaba la estancia como una sombra elegante. Vestía un traje gris perla de corte impecable, su barba perfectamente delineada y los ojos grises, observándola con una calma estudiada. «Buenos días, Selin», saludó con su voz grave, mientras indicaba el asiento frente a él. «Buenos días», respondió ella, manteniendo la compostura mientras su pulso latía con fuerza bajo la piel. El desayuno transcurría en un silencio casi ritual. Solo el sonido de las cucharas contra el cristal y el murmullo lejano de las fuentes acompañaban su conversación inicial. Kaya servía té con movimientos calculados, observando cada detalle de Selin, cómo sostenía la taza, cómo evitaba su mirada, cómo apretaba los labios para contener palabras no dichas. Finalmente, él rompió el hielo con una pregunta directa. «¿Estás cómoda aquí?» Selin elevó sus ojos ámbar, encontrándose con los suyos. «Estoy viva, que es más de lo que esperaba anoche». Kaya esbozó una leve sonrisa, casi imperceptible, como un reconocimiento de la fuerza interior de ella. El silencio regresó, pero esta vez cargado de una tensión distinta. No era hostilidad, sino una danza invisible de voluntades que empezaban a medirse. Kaya apoyó sus manos entrelazadas sobre la mesa y bajó un poco el tono de su voz. «No voy a forzarte a nada, Selin. Lo que sucedió anoche no define tu futuro aquí. Solo quiero que entiendas una cosa. No soy tu enemigo». Ella lo observó detenidamente, intentando leer las intenciones ocultas tras aquella máscara de control. «Eso es algo que el tiempo demostrará, señor Aslan». Las palabras de Selin flotaron en el aire como un desafío elegante, dejando a Kaya por primera vez con una chispa de descolocación. Por primera vez, la mujer que había comprado no se comportaba como un objeto comprado, y aquello, en lugar de irritarlo, encendía en su interior una atracción peligrosa. El día avanzaba, y el palacio Aslan respiraba con el ritmo pausado de un gigante dormido. Las criadas deslizaban sus cuerpos casi flotando sobre los corredores de mármol, mientras los rayos del sol acariciaban los vitrales de colores que proyectaban reflejos danzantes sobre las paredes de piedra. Desde el jardín central, el canto de los ruiseñores acompañaba el murmullo constante de las fuentes de alabastro, creando un concierto hipnótico de calma engañosa. Selin paseaba lentamente por los corredores interiores, escoltada a la distancia por una sirvienta silenciosa. Sus dedos rozaban los tapices otomanos mientras su mente giraba en círculos de pensamientos. No era solo la opulencia lo que la abrumaba, sino la incertidumbre. ¿Qué buscaba realmente Kaya Aslan? ¿Por qué había pagado tanto por ella solo para ofrecerle libertad dentro de los muros? Mientras admiraba una vitrina de porcelanas antiguas traídas de Esmirna, una voz grave interrumpió su silencio. «Puedo organizar un recorrido completo del palacio si lo deseas». Selin giró despacio, encontrándose una vez más con los ojos grises de Kaya. Estaba de pie junto a una columna de mármol, con las manos cruzadas detrás de la espalda, irradiando el control absoluto que lo caracterizaba. «No es necesario, señor Aslan», respondió ella con suavidad. «Me las arreglo bien encontrando mi camino». Kaya dio un par de pasos hacia ella, reduciendo la distancia de forma casi imperceptible. «No quiero que te sientas vigilada, pero tampoco estás aquí completamente sola». Selin sostuvo su mirada unos segundos, reconociendo en ese juego sutil la batalla silenciosa de voluntades que seguía creciendo entre ambos. El silencio entre ellos comenzó a tensarse como una cuerda fina, mientras el viento nocturno comenzaba a levantarse por las terrazas del palacio. El aroma de jazmín recién abierto flotaba a su alrededor, envolviéndolos en una atmósfera casi irreal.
Ninguno decía lo que verdaderamente pensaba, pero ambos sabían que la atracción estaba ahí, latiendo debajo de las capas de cortesía. Finalmente, Kaya se inclinó apenas, su voz transformada en un susurro cargado de subtexto. Mañana cenaremos juntos. Considero que es hora de conocernos sin máscaras. Céline asintió con una leve reverencia de cabeza, manteniendo el temple mientras su corazón golpeaba con fuerza dentro de su pecho. Sabía que esa cena sería el verdadero inicio de un juego peligroso. Mientras se alejaba, Kaya la observó en silencio, con los labios apenas curvados. Sabía que cada paso que daban los conducía a un terreno donde el control ya no sería suficiente. Y en el fondo, por primera vez en mucho tiempo, eso le intrigaba. Si estás disfrutando esta historia tanto como nosotros al crearla, cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo esta novela. Así sabremos hasta dónde llega nuestra comunidad de amantes del drama turco. El atardecer cayó sobre Estambul como un manto de seda púrpura, mientras el Palacio Aslan se preparaba para la cena privada. Las sirvientas adornaban el comedor interior con candelabros encendidos, y una fragancia sutil de rosas turcas impregnaba el aire, mezclándose con el aroma cálido de las especias recién molidas que provenían de la cocina. Las paredes doradas reflejaban las luces titilantes, creando destellos que bailaban sobre los manteles de lino bordado. Céline se observaba frente al espejo de cuerpo entero, mientras una de las criadas ajustaba los últimos pliegues de su vestido. Llevaba una pieza de seda color esmeralda ajustada en la cintura, de tirantes finos, con bordados discretos que recordaban antiguos motivos otomanos. Sus cabellos castaños caían en ondas suaves sobre sus hombros, y unos pequeños pendientes de esmeralda brillaban discretamente en sus orejas. Sus ojos ámbar resplandecían bajo la tenue luz de la lámpara de alabastro. Cuando descendió por la gran escalera de mármol blanco, Kaya ya la esperaba al pie de los peldaños, vestido con un smoking negro impecable, sin corbata, solo con la camisa blanca abierta ligeramente en el cuello, proyectando una mezcla perfecta de autoridad y vulnerabilidad. Sus ojos grises la recorrieron sin pudor, pero sin vulgaridad. «Estás magnífica», susurró, en un tono que Céline no supo si interpretarlo como un cumplido o un peligroso reconocimiento. La cena comenzó bajo un clima de cortesía calculada. En la mesa, platos de mese, cordero especiado y pan de pistacho eran servidos por manos invisibles que entraban y salían sin interrumpir la intimidad del salón. El sonido suave de un ney flotaba en el aire, rompiendo el silencio apenas necesario. «Imagino que este no es el futuro que soñabas», comentó Kaya mientras giraba lentamente su copa de cristal. Céline sostuvo su mirada con firmeza. «Tampoco es la prisión que otros planearon para mí». El intercambio de palabras tenía la sutileza de una partida de ajedrez, donde cada frase era un movimiento estratégico. Kaya inclinó levemente la cabeza, admirando la fuerza interior que emanaba de ella. «Podrías pedir lo que desees, Céline. Joyería, ropa, viajes. Lo único que deseo, señor Aslan, es recuperar lo que me fue arrebatado, mi libertad». El silencio que siguió a esas palabras fue denso, casi sólido. Kaya dejó su copa sobre el mármol, entrelazando los dedos mientras la estudiaba con intensidad. «La libertad», repitió en un susurro. «A veces creemos poseerla, hasta que descubrimos que siempre dependemos de algo, o de alguien». Céline sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que más allá de las palabras había una advertencia disfrazada, y al mismo tiempo notaba cómo el abismo entre ellos comenzaba a llenarse de algo aún más peligroso que el poder: la atracción mutua. El viento de la noche agitaba suavemente los visillos de gasa que colgaban como alas etéreas frente al balcón. Desde el comedor,
Ambos caminaron en silencio hacia la terraza superior, donde el Bósforo se extendía como un espejo oscuro salpicado de luces de barcos lejanos. El cielo, salpicado de estrellas, envolvía el Palacio Aslan en un aura de misterio y magnificencia. Las antorchas de hierro forjado proyectaban sombras alargadas sobre el piso de piedra antigua. Kaya ofreció una copa de té de menta a Selin, servido en un pequeño vaso de cristal tallado. El vapor subía en espirales lentas, perfumando el aire nocturno. Ella aceptó la bebida con un gesto leve, mientras sus dedos rozaban la calidez del cristal. Sus miradas se cruzaron nuevamente, como si el silencio entre ambos dijera más de lo que cualquier palabra pudiera expresar. ¿Alguna vez soñaste con este tipo de vida?, preguntó Kaya, rompiendo finalmente el hilo invisible de tensión. Selin sostuvo la mirada con esa mezcla de firmeza y vulnerabilidad que lo desarmaba cada vez más. Soñaba con ser libre para elegir mi camino. El lujo es hermoso, pero nunca fue mi meta. Kaya asintió despacio, girando su cuerpo para contemplar también el horizonte. Muchos aquí creen que el dinero lo compra todo, susurró. Comodidad, respeto, incluso amor. Pero el amor es lo único verdaderamente innegociable. Selin notó cómo su voz se quebraba apenas en ese punto, como si hablase no solo de ella, sino también de heridas propias aún abiertas. Durante unos segundos, el hombre poderoso pareció mostrarse humano, vulnerable. Esa grieta emocional que lo atravesaba le resultaba desconcertante y extrañamente atractiva. Un leve escalofrío recorrió el cuerpo de Selin al sentir la brisa fresca golpear su nuca. Kaya, percibiendo el gesto involuntario, sin invadir su espacio, retiró su chaqueta de lino oscuro y la depositó suavemente sobre los hombros de ella. El roce fugaz de sus dedos contra su piel expuesta encendió en ambos un estremecimiento que ninguno se atrevió a confesar. El silencio los envolvía nuevamente, pero ya no como un vacío incómodo, sino como un campo magnético donde cada respiración era medida, cada mirada tenía un peso, y cada segundo los empujaba un poco más al borde de lo prohibido. Las estrellas parecían girar lentamente sobre sus cabezas, como testigos silenciosos de un vínculo que comenzaba a crecer entre las sombras del destino. Cuando Kaya volvió a hablar, su voz fue apenas un susurro grave, cargado de algo más peligroso que cualquier amenaza: deseo contenido. No era mi intención comprarte, Selin, pero no podía permitir lo que iban a hacer contigo. Ella lo observó con una mezcla de desconfianza y gratitud no confesada. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Kaya bajó la mirada por un instante, como si la respuesta aún lo desconcertara incluso a él. Todavía intento entenderlo. El día siguiente amaneció con un cielo azul profundo, despejado de nubes, mientras los primeros rayos del sol atravesaban los vitrales del Palacio Aslan, proyectando haces de colores sobre los tapices de seda otomana. Los corredores perfumados con incienso de sándalo parecían más silenciosos de lo habitual, como si el aire mismo contuviera la respiración, anticipando lo que estaba por venir. Selin fue conducida al salón de música, una estancia circular decorada con columnas de mármol blanco y molduras doradas, donde instrumentos antiguos descansaban como reliquias de otra época. Allí la esperaba Kaya, de pie junto a un piano de cola negro brillante, vestido con un traje azul medianoche perfectamente entallado, proyectando esa mezcla constante de frialdad y magnetismo que tanto la descolocaba. Pensé que sería más cómodo conversar aquí, dijo Kaya mientras la invitaba a sentarse junto a él. Este lugar tiene algo que relaja los silencios. Selin aceptó la invitación, acomodándose en un sillón de terciopelo esmeralda. El aroma a cuero y madera barnizada impregnaba la estancia, mientras las cortinas altas se mecían suavemente por la brisa que entraba desde los ventanales abiertos al jardín interior. Durante unos segundos, Kaya deslizó sus dedos por las teclas del piano, produciendo notas suaves que flotaban como susurros en el aire. ¿Sabes tocar algún instrumento?, preguntó,
manteniendo los ojos en las teclas. Selin lo observó con una leve sonrisa. Mi madre me enseñó algo de canún, pero nunca tuve acceso a un piano hasta ahora. El canún, repitió Kaya en un susurro. Instrumento de precisión, como tú. La frase, cargada de subtexto, quedó flotando en el aire mientras ambos se observaban en silencio. El roce sutil de esa comparación íntima hizo que el ambiente se cargara de electricidad contenida. La distancia entre ambos comenzaba a desdibujarse, no físicamente, sino emocionalmente. Kaya finalmente se levantó, caminando lentamente hacia donde ella estaba sentada. Su sombra la envolvía mientras se detenía frente a ella, obligándola a alzar la vista. Selin, su voz era apenas un susurro grave, pero cada palabra pesaba. Sé que desconfías de mí, y lo acepto, pero no quiero que pienses que eres una prisionera aquí. Ella tragó saliva, sintiendo el calor de su proximidad como un incendio invisible. Y sin embargo, sigo sin poder marcharme, susurró con honestidad. Los ojos de Kaya brillaron un instante, mostrando por primera vez una grieta en su férreo control. Entonces, con un gesto tan lento como hipnótico, levantó su mano y retiró delicadamente un mechón de cabello que caía sobre el rostro de Selin, dejando su piel expuesta a la caricia invisible del aire. No marcharte y no querer marcharte son dos cosas distintas, susurró mientras sus ojos grises se clavaban en los de ella. El corazón de Selin latía con fuerza. Sus respiraciones comenzaron a entrecortarse y por primera vez en días sintió que el verdadero peligro no era su encierro, sino lo que estaba comenzando a nacer entre ambos. La noche envolvía el palacio Aslan en un silencio casi sagrado, apenas interrumpido por el suave crujir de los cipreses mecidos por la brisa del Bósforo. Las estrellas, claras como diamantes turcos, se reflejaban en los ventanales altos del salón de lectura, donde Kaya había solicitado la presencia de Selin esa misma noche. El aroma a papiros antiguos, mezclado con madera de nogal y té negro, impregnaba cada rincón del espacio. Selin ingresó en la estancia guiada por el leve resplandor de las lámparas de aceite. Su vestido de seda color marfil contrastaba con la calidez del entorno, y sus ojos ámbar destellaban bajo la tenue luz. Kaya la esperaba de pie, junto a una estantería repleta de manuscritos antiguos, vestido esta vez con un suéter de lana oscura sobre camisa blanca, proyectando una imagen menos imperial, pero aún igual de imponente. Gracias por venir, inició Kaya, con voz más suave de lo habitual. Esta noche quería mostrarte algo. Selin frunció ligeramente el ceño, curiosa y cautelosa al mismo tiempo, mientras lo observaba acercarse a un cofre de madera tallada con símbolos otomanos. De su interior, extrajo un viejo cuaderno de tapas de cuero desgastado. Este diario perteneció a mi madre, dijo él mientras lo abría con delicadeza. Aquí documentaba los acuerdos secretos de nuestra familia. Selin sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las palabras de Kaya pesaban mucho más de lo que aparentaban. Ese no era un simple libro, era un registro de poder, alianzas y traiciones. Mientras hojeaba lentamente las páginas, Kaya continuó. Este mundo al que ahora perteneces está construido sobre pactos oscuros, sobre deudas que se heredan y se pagan generación tras generación. Selin bajó la mirada un instante, reconociendo en esas palabras el reflejo de su propia historia. Como la deuda que me trajo aquí, susurró. Kaya cerró el libro y alzó su rostro hacia ella, con una mezcla de culpa y honestidad brutal. Por eso quise sacarte de esa subasta. No podía permitir que fueras entregada como pago por decisiones que otros tomaron. Selin, por primera vez, sintió cómo una pequeña grieta se abría en el muro que había construido en torno a su corazón. Su desconfianza seguía viva, pero ya no era una llama agresiva. Era una duda que empezaba a girar. El silencio se hizo denso mientras ambos se observaban. Kaya, con un gesto tan cuidadoso como valiente,
avanzó un paso más hacia ella. Sus manos se acercaron lentamente al rostro de Selin, deteniéndose apenas a centímetros, como pidiendo permiso sin palabras. Los ojos de ella se cerraron por un instante, permitiendo que la punta de sus dedos rozara levemente su mejilla. Fue un contacto breve, pero cargado de una electricidad incontrolable. «No quiero que me temas, Selin», susurró Kaya con voz quebrada. «Pero tampoco puedo prometerte que no me importes». Selin abrió sus ojos lentamente, encontrándose con la mirada gris inundada de algo nuevo. Deseo, ternura y peligro. «Eso es precisamente lo que más asusta», respondió ella con un hilo de voz temblorosa. La mañana siguiente amaneció envuelta en un silencio casi reverente. Las gaviotas planeaban sobre el Bósforo como guardianas ancestrales, mientras el sol proyectaba destellos dorados sobre las cúpulas de cobre que adornaban los techos del Palacio Aslan. El aire, fresco y perfumado con azahar y jazmín, flotaba por los corredores en forma de susurros invisibles. Selin caminaba sola por el jardín interior, donde las bugambilias trepaban por los arcos de piedra y las fuentes entonaban melodías suaves con su agua cristalina. Sus dedos recorrían los pétalos húmedos de la madrugada, mientras su mente luchaba con emociones que ya no podía ignorar. El temor inicial se mezclaba ahora con una fascinación peligrosa por ese hombre que, aunque la compró, jamás intentó poseerla. A la distancia, Kaya la observaba desde uno de los balcones superiores con una taza de café turco entre las manos. Vestía de manera informal, camisa blanca arremangada, pantalón de lino beige, y su barba perfectamente delineada resaltaba bajo el sol de la mañana. Sus ojos grises no podían apartarse de ella. Cada gesto de Selin parecía hipnotizarlo más, desarmando poco a poco sus férreos muros internos. Finalmente, Kaya descendió y la alcanzó en el jardín. Sus pasos sobre las losas de piedra resonaban suaves, casi respetuosos, mientras las sombras de ambos se entrelazaban sobre el césped húmedo. «Buenos días, Selin», saludó con una calidez inusual. «Buenos días», respondió ella, con una sonrisa leve que traicionaba su intento de distancia. Caminaban en silencio mientras los pájaros cantaban sobre las palmeras altas. De repente, Kaya se detuvo frente a un antiguo olivo. Sus ramas retorcidas eran testigos de generaciones. «Este árbol fue plantado por mi bisabuelo», comentó en un tono introspectivo. «Ha sobrevivido guerras, traiciones y pactos oscuros. Como nosotros, sigue de pie». Selin lo observó con atención. Por primera vez sentía que él comenzaba a desvelar no solo su historia familiar, sino sus propias heridas. Kaya giró lentamente hacia ella, reduciendo la distancia entre ambos. Sus ojos brillaban bajo la luz de la mañana, cargados de un deseo contenido y de un respeto inusual. «Cada día que pasa aquí me resulta más difícil mantener la distancia», confesó en un susurro apenas audible. Selin sintió el calor recorrer su pecho. Sus ojos ámbar temblaron bajo el peso de aquella confesión. Sus respiraciones se entrelazaban peligrosamente cerca. Por un instante suspendido en el tiempo, sus rostros se acercaron hasta que los labios de Kaya rozaron suavemente la frente de Selin. Un beso casto, respetuoso, pero cargado de un fuego silencioso que ardía bajo sus pieles. Al separarse, sus miradas permanecieron unidas, sabiendo ambos que la línea había sido cruzada. La noche cayó sobre el Palacio Aslan como un velo de terciopelo oscuro, salpicado por el brillo de las estrellas. Desde el balcón de su habitación, Selin contemplaba el horizonte iluminado de Estambul, mientras la brisa nocturna acariciaba su rostro y agitaba sus cabellos castaños. El eco del beso en su frente aún ardía en su piel, como un fuego silencioso imposible de apagar. Dentro de su pecho, una batalla de emociones la desgarraba. ¿Cómo podía empezar a sentir algo por el hombre que la había comprado? ¿Cómo podía su corazón traicionar así su propia dignidad? Y, sin embargo,
Cada gesto de Kaya, cada mirada cargada de respeto y deseo contenido, desarmaban sus defensas con una delicadeza mortal. En otra ala del palacio, Kaya permanecía solo en la biblioteca. La luz de la chimenea iluminaba su rostro serio, mientras sus ojos grises recorrían sin leer las páginas de un antiguo tratado de comercio otomano. No conseguía concentrarse. La presencia de Selin lo perturbaba de un modo que nunca había permitido antes. Ella no era como ninguna de las mujeres que había conocido en su mundo de negocios y pactos fríos. Le fascinaba su fuerza silenciosa, su dignidad intacta pese a todo lo vivido, pero más que eso, le aterraba lo que empezaba a sentir. Desde niño, había sido entrenado para no mostrar debilidad, para gobernar el imperio familiar con mano de hierro. Y sin embargo, aquella joven lo estaba quebrando sin siquiera intentarlo. Al amanecer, ambos fueron convocados por el maestro de protocolo del palacio. Esa mañana, la familia Aslan recibiría una delegación extranjera en uno de sus salones diplomáticos. Selin, sorprendida, fue invitada a asistir junto a Kaya como acompañante protocolar. Las sirvientas la vistieron con un vestido de seda azul noche, de escote elegante pero sobrio, adornado con bordados de hilo de plata y pequeños zafiros que brillaban como gotas de luna. Cuando Selin apareció en la gran escalera principal, Kaya la observó desde abajo con una mezcla de orgullo y deseo. Vestía un smoking negro perfectamente entallado, irradiando ese magnetismo que dominaba cada habitación. Al verla, solo logró susurrar: «Estás deslumbrante». Selin bajó la mirada, sintiendo el calor subir por su cuello, mientras los latidos de su corazón retumbaban en sus oídos. Durante la recepción, Selin se movía con gracia natural, observando cada gesto, cada palabra, como si llevara años en ese mundo. Su inteligencia silenciosa no pasaba desapercibida para los invitados, y tampoco para Kaya, que la observaba desde lejos con una mezcla peligrosa de fascinación y deseo creciente. Cuando la recepción terminó, mientras las luces del salón se atenuaban, Kaya se acercó lentamente a ella, susurrando al oído con una voz que la hizo estremecer: «Si sigues robando todas las miradas, terminaré perdiendo la poca paciencia que me queda». Selin giró apenas el rostro, sus ojos ámbar brillando bajo la luz tenue, y le respondió con un susurro apenas audible: «Tal vez eso es precisamente lo que temo». La lluvia comenzó a caer sobre Estambul con la precisión hipnótica de un metrónomo invisible. Las gotas golpeaban suavemente las cúpulas de cobre del Palacio Aslan, deslizándose por los ventanales como lágrimas de cristal. Las nubes grises abrazaban la ciudad, creando una atmósfera íntima, casi cómplice de lo que estaba por suceder entre aquellas paredes antiguas. Selin, desde la biblioteca, observaba el jardín empapado mientras sostenía una copa de té caliente. El aroma del cardamomo ascendía en espirales, mezclándose con el perfume dulce de las maderas barnizadas. Sus pensamientos la arrastraban una vez más hacia él. A cada encuentro, a cada palabra susurrada, sentía cómo su resistencia cedía, como un muro debilitado por la marea constante. Detrás de ella, los pasos de Kaya resonaron suaves sobre el piso de mármol negro. Sin anunciarse, se detuvo a pocos centímetros de su espalda. La proximidad de su cuerpo irradiaba un calor que erizaba la piel de Selin aún sin tocarla. «¿No te molesta la lluvia?», preguntó él en un tono más bajo que un susurro. «A veces la lluvia es lo único honesto», respondió ella sin girarse. «Cae sin pedir permiso. Simplemente cae». Kaya sonrió levemente ante la metáfora. Esa mujer seguía desarmándolo sin siquiera buscarlo. Entonces, en un gesto lento y deliberado, rodeó sus hombros con un chal de lana oscura, rozando apenas su cuello con las yemas de los dedos. El contacto breve fue suficiente para hacer temblar su respiración. «Hay algo que debes saber, Selin», susurró Kaya junto a su oído, su aliento cálido chocando contra la piel fría de ella. «Me esfuerzo cada día por respetar tus límites,
pero cada noche sueño con quebrarlos. El corazón de Selin comenzó a latir desbocado, como un tambor sordo contra su pecho. Cerró los ojos unos segundos, conteniendo el huracán de emociones que amenazaba con arrastrarla. Finalmente, se giró lentamente para enfrentarlo. Sus rostros quedaron a escasos centímetros, los ojos ámbar de ella ardiendo bajo el fuego contenido de los ojos grises de él. «¿Y si yo no estuviera tan segura de querer mantenerlos?», susurró en un hilo de voz, apenas audible bajo el golpeteo de la lluvia en los cristales. El silencio se hizo absoluto. Solo sus respiraciones entrecortadas y el sonido de la lluvia acompañaban aquel momento suspendido. Las manos de Kaya subieron lentamente hasta su rostro, enmarcándolo con una delicadeza que contrastaba con la fuerza que contenía. Por un instante interminable, sus labios quedaron a un suspiro de distancia. Ninguno se atrevió aún a dar el paso final, como dos imanes que se atraen y repelen en un juego peligroso de control y deseo. La lluvia continuaba golpeando los ventanales como un metrónomo insistente, marcando el compás de aquella tensión que los envolvía. Los dedos de Kaya seguían posados en el rostro de Selin, rozando su piel como si temiera quebrarla con el más mínimo exceso de fuerza. Sus respiraciones seguían entrelazadas, creando una atmósfera espesa, casi eléctrica. Por un instante, los labios de Kaya descendieron apenas, rozando el filo de los de Selin, sin llegar a fundirse. El suspiro contenido de ella vibró en el espacio que los separaba. No era miedo lo que la detenía, sino el vértigo de saberse al borde de un abismo emocional del que quizás no podría regresar. «Dime que me detenga», susurró él, su voz quebrada por la contención. Selin cerró los ojos, mordiéndose el labio inferior, mientras su mente libraba una batalla feroz contra lo que su cuerpo empezaba a desear. «No sé si quiero detenerte», confesó, con un hilo de voz casi inaudible. Pero justo cuando el abismo parecía inevitable, un golpe seco en la puerta los sobresaltó. Ambos se separaron bruscamente, como dos culpables sorprendidos en pleno crimen emocional. Kaya recuperó el control de su postura en segundos, mientras Selin intentaba calmar el temblor de sus manos. Un mayordomo entró con rostro serio, interrumpiendo la intimidad cargada de aquel instante. «Señor Aslan, ha llegado el representante de la familia Demir para discutir el acuerdo pendiente». La mención de ese nombre provocó un cambio inmediato en la expresión de Kaya. Sus ojos grises, hasta hace segundos cálidos, se tornaron fríos y calculadores. Selin, percibiendo la tensión, frunció ligeramente el ceño. Sabía poco de los negocios oscuros que rodeaban aquel mundo, pero entendía que ese nombre no era irrelevante. Kaya respiró hondo y giró hacia el sirviente. «Dile que lo recibiré en el Salón de los Leones en 20 minutos. Como ordene, señor». Una vez solos, Kaya volvió a dirigirle la mirada a Selin, pero esta vez con un matiz distinto, como si un velo invisible de sus propios demonios hubiera vuelto a cubrirlo. «Debo atender esto, pero lo que estábamos por hacer», su voz bajó el tono, mirándola fijo, «no es algo que haya terminado, solo ha sido aplazado». Selin asintió levemente, intentando recuperar el aliento mientras lo observaba alejarse por el largo corredor de columnas, su figura perdiéndose entre las sombras doradas del palacio. Sabía que algo nuevo había nacido entre ellos esa noche, algo que ya no podría ser ignorado. El Salón de los Leones, llamado así por las dos esculturas de mármol blanco que custodiaban su entrada, se bañaba en una penumbra dorada cuando Kaya entró. Las lámparas otomanas lanzaban destellos sobre los frescos antiguos que cubrían las altas paredes abovedadas. Allí lo esperaba el representante de los Demir, un hombre de mediana edad, elegante, pero con una sonrisa calculada que escondía veneno detrás de su cortesía. Selin, desde un corredor lateral, observaba a la distancia sin ser vista.
La mención de ese apellido seguía resonando en su mente como un eco inquietante. ¿Qué clase de deuda oscura ligaba a los Aslan con los Demir? ¿Acaso ella formaba parte de un juego más complejo de lo que imaginaba? Señor Aslan, saludó el visitante con una reverencia sutil. Venimos a reafirmar lo acordado. Su adquisición reciente forma parte del equilibrio pactado entre nuestras familias. Kaya entrecerró los ojos, manteniendo el temple. No acepto chantajes disfrazados de pactos, respondió con frialdad. Lo sucedido con Selin no forma parte de ningún acuerdo familiar. ¿O fue una decisión mía? El hombre esbozó una sonrisa venenosa mientras daba un sorbo a su café turco. Sabes bien, Kaya, que nuestras familias llevan décadas pagando viejas deudas con sangre, poder y mujeres. Esta vez no será diferente. Kaya golpeó suavemente la mesa con los dedos, como conteniendo un impulso que ardía bajo su piel. Esta vez sí lo será, sentenció. Selin no está en negociación. No permitiré que la conviertan en moneda de cambio. Desde la penumbra, Selin sintió como el nudo en su pecho se apretaba. Las piezas del tablero comenzaban a revelarse ante sus ojos. No era solo una compraventa, era parte de un entramado mucho más turbio que amenazaba con atraparla de nuevo. El enviado de los Demir se levantó despacio, dejando la taza sobre la mesa de ónix negro. Recuerda mis palabras, Kaya. Los acuerdos rotos siempre terminan siendo cobrados de otro modo. Y sin más, abandonó la sala escoltado por los sirvientes. Minutos después, Kaya regresó a sus aposentos, donde Selin lo esperaba. Sus ojos ámbar brillaban, cargados de preguntas. ¿Qué significa todo esto, Kaya? ¿Por qué yo? Kaya la observó largo rato en silencio, como si midiera hasta dónde debía revelar. Finalmente susurró con una voz rasgada, porque tú no debías estar en esa subasta. Y si no hubiera intervenido, te habrían entregado a ellos. Selin sintió el vértigo recorrer su cuerpo. Por primera vez, comprendía que su presencia allí no era solo casualidad, era el epicentro de un juego de poder mucho más oscuro y peligroso de lo que había imaginado. La lluvia finalmente cedió, pero el aire seguía cargado de humedad y tensión dentro del palacio Aslan. Las cortinas pesadas permanecían cerradas, como si quisieran ocultar los secretos que esa noche comenzaban a desbordarse. Selin y Kaya se encontraban en la sala privada, donde las luces tenues de los candelabros creaban sombras largas sobre los tapices otomanos. Kaya caminaba de un lado a otro, con las manos entrelazadas tras la espalda. Selin, sentada en el diván de terciopelo granate, lo observaba en silencio, con la respiración contenida. Por primera vez desde que había cruzado las puertas del palacio, sentía que algo grave se avecinaba. Los Demir han intentado comprar poder a través de nuestras familias durante años, comenzó Kaya con voz grave. Pactos antiguos que mi padre permitió y que yo juré romper. Selin lo miró con los ojos muy abiertos, su voz apenas un susurro. ¿Y yo soy parte de ese pacto? Kaya se detuvo, girando hacia ella con una mirada que contenía dolor, rabia y deseo de protección al mismo tiempo. Ellos planeaban tomarte como garantía de sus acuerdos. Alguien pagó tu deuda familiar para ponerte en aquella subasta. Iban a usarte como moneda. Selin sintió cómo las palabras atravesaban su pecho como dagas. Todo cobraba sentido. Su tío, las deudas, la subasta. No había sido una coincidencia. Había sido una trampa cuidadosamente tejida. Cuando supe lo que planeaban, prosiguió Kaya, su voz quebrándose por momentos. No pude permitirlo. Te compré para protegerte, aunque eso me convirtiera en parte de este juego perverso. Selin bajó la mirada, luchando contra el torbellino de emociones que la consumía. Humillación, alivio, temor y una creciente atracción hacia el hombre que, paradójicamente, se había convertido tanto en su captor como en su salvador. ¿Por qué arriesgar tanto?, preguntó ella, alzando sus ojos ámbar hacia los suyos. ¿Por qué yo? Kaya se acercó lentamente hasta quedar frente a ella. Su voz descendió a un susurro cargado de vulnerabilidad, porque desde el primer segundo
Supe que no eras como las demás, y porque, aunque intento resistirlo cada día que pasa, te deseo más. El silencio cayó sobre ellos, pesado, cargado de un magnetismo que les dificultaba respirar. La distancia entre sus cuerpos era mínima. Sus respiraciones volvían a entrelazarse, como antes, pero esta vez con el peso de verdades expuestas y heridas abiertas. Si esta historia está atrapando tu corazón tanto como a nosotros al escribirla, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Queremos sentir cuán lejos llegan estas emociones turcas. Suscríbete para no perder el próximo giro de esta novela. El amanecer trajo consigo un silencio denso al palacio Aslan, como si incluso la ciudad respirara con cautela después de las verdades reveladas la noche anterior. Las primeras luces atravesaban las celosías de madera tallada, creando patrones dorados sobre las alfombras persas y los muros de piedra que guardaban los secretos de generaciones. Selin apenas había dormido. Las palabras de Kaya resonaban aún como un eco perturbador. Te deseo más cada día. Miraba su reflejo en el espejo de marfil, intentando ordenar las emociones que la desbordaban. El miedo, la ira, la atracción y la creciente sensación de que, dentro de aquella prisión de lujo, comenzaba a nacer un vínculo que desafiaba toda lógica. Mientras tanto, Kaya observaba el horizonte desde la terraza norte del palacio. Vestía su tradicional traje azul medianoche, con la camisa blanca ligeramente abierta al cuello. Sus ojos grises, cargados de pensamientos, seguían clavados en el Bósforo como si buscara en sus aguas respuestas imposibles. Por primera vez en su vida, sentía que el control absoluto comenzaba a resquebrajarse dentro de él. Más tarde, en el salón principal, Selin fue convocada para acompañarlo en una visita al viejo pabellón familiar, un sector olvidado del palacio que albergaba reliquias de tiempos pasados. El camino estaba flanqueado por columnas de mármol envejecido, tapices descoloridos y vitrales antiguos que filtraban la luz en tonos melancólicos. Este lugar, comenzó Kaya mientras avanzaban juntos, es el único rincón donde los Aslan no lograron maquillar sus pecados. Selin lo miró de reojo, con esa mezcla constante de desconfianza y curiosidad. ¿Y por qué mostrarme esto? Kaya se detuvo, girando hacia ella con una mirada que contenía un peso emocional distinto al de otras veces. Porque no quiero seguir escondiéndote lo que realmente somos, y porque cada vez es más difícil seguir fingiendo distancia contigo. El eco de sus palabras pareció retumbar entre los muros centenarios. Selin sintió el vértigo en su pecho mientras lo veía acercarse lentamente, reduciendo la distancia entre ambos como un imán que los arrastraba sin piedad. Las manos de Kaya rozaron sus mejillas con una delicadeza hipnótica. Sus respiraciones volvieron a fundirse, y esta vez la barrera invisible que los había contenido durante semanas comenzó a ceder. Sus labios, finalmente, se encontraron en un primer beso cargado de deseo contenido, de ternura peligrosa y de una entrega que ninguno de los dos supo detener. El mundo alrededor pareció desvanecerse, y por unos segundos eternos solo existieron ellos, sus latidos sincronizados, sus cuerpos temblorosos, y la certeza de que aquello que habían intentado evitar ya era irreversible. El viento de la tarde soplaba fuerte sobre los jardines del palacio Aslan, agitando las hojas secas que caían como señales de un otoño que comenzaba a instalarse. Selin, envuelta en un abrigo de lana gris perla, caminaba en silencio por los senderos de piedra, intentando ordenar las emociones que el primer beso había desatado en su interior. A cada paso, el eco de lo sucedido en el pabellón familiar la perseguía como un susurro prohibido. No era solo el deseo, era la entrega emocional que tanto había temido. Por primera vez, Kaya no era solo el hombre que la había comprado, sino aquel que, sin quererlo, había comenzado a adueñarse de su corazón. Desde el balcón superior, Kaya la observaba en silencio.
Sus ojos grises, cargados de un deseo contenido, la seguían con una mezcla peligrosa de ternura y preocupación. Sabía que sus enemigos no descansarían y, en el fondo, temía que cuanto más cerca estuvieran, mayor sería el riesgo para Céline. Esa misma noche, mientras cenaban en el salón privado, un sobre negro fue discretamente entregado por uno de los sirvientes. Kaya lo tomó sin cambiar el gesto de su rostro, pero sus ojos se endurecieron al leer la nota en su interior. Algunas deudas no desaparecen con un simple beso, señor Aslan. No había firma, pero no hacía falta. El sello lacrado llevaba la insignia de la familia Demir. Céline, percibiendo el cambio sutil en la expresión de Kaya, dejó la copa de té sobre la mesa. «¿Qué sucede?», preguntó en un susurro. Kaya levantó la mirada, conteniendo la furia que hervía bajo su piel. «Nada que deba preocuparte esta noche», respondió con voz grave, «pero necesito que sigas dentro del palacio los próximos días». La tensión flotó como un velo invisible sobre la mesa. Céline entendía que algo oscuro comenzaba a moverse en las sombras, y aunque él intentaba protegerla, sabía que el peligro ya estaba llamando a sus puertas. Horas después, mientras la ciudad dormía, un hombre vestido de negro observaba el palacio Aslan desde un automóvil estacionado a la distancia. En sus manos sostenía una fotografía reciente de Céline, tomada en los jardines ese mismo día. «Pronto, pequeña flor», susurró Kemal Demir con una sonrisa venenosa. «Te pondrán donde siempre debiste estar, a mis pies». El cielo de Estambul amaneció cubierto por nubes bajas, como si la propia ciudad presintiera que algo oscuro se avecinaba. El palacio Aslan, imponente en su silencio, respiraba bajo un aire de alerta invisible. Las fuentes de mármol seguían su canto hipnótico, pero el ambiente dentro de los muros estaba cargado de una tensión que ninguno de los sirvientes se atrevía a nombrar. Céline desayunaba en la terraza acristalada, con vista directa al Bósforo. El té de rosas humeaba en su copa de cristal mientras sus dedos jugueteaban distraídos con el borde del plato. Sus pensamientos giraban en torno a Kaya, a las verdades reveladas, al beso robado y a esa amenaza silenciosa que ahora percibía con cada mirada de los guardias adicionales apostados por todo el palacio. Kaya apareció detrás de ella con pasos suaves. Vestía un abrigo largo de lana gris oscuro y guantes de cuero negro. Sus ojos grises tenían hoy un brillo distinto. Alerta, control absoluto, pero también una preocupación que apenas lograba disimular. «Hoy no podrás salir a los jardines», anunció con voz firme. Céline levantó la mirada, entendiendo que algo más había sucedido. «¿Qué ha pasado?», preguntó manteniendo la calma. «Recibí una nueva amenaza. Ellos están cerca, más de lo que imaginaba». Horas después, mientras Céline paseaba por uno de los corredores interiores, un sobre fue deslizado bajo la puerta de su habitación. Al abrirlo, sus dedos temblaron. Dentro había una única fotografía. Ella caminando sola por el jardín el día anterior, tomada desde una distancia peligrosamente cercana. Al reverso, un mensaje escrito a mano. «No puedes esconderte detrás de los muros para siempre, Céline. Tu destino me pertenece». No había firma. No hacía falta. Céline, con el corazón acelerado, corrió en busca de Kaya. Lo encontró en la sala de vigilancia, revisando los monitores de seguridad mientras daba órdenes rápidas a su equipo. Al verla, se acercó de inmediato, percibiendo la palidez en su rostro. «Recibí esto», le mostró la foto con manos temblorosas. Los ojos de Kaya se endurecieron al leer el mensaje. Sin pronunciar palabra, envolvió a Céline entre sus brazos, protegiéndola con una fuerza que ella jamás había sentido antes. «Mientras yo respire, no te pondrán un solo dedo encima», susurró con una firmeza que traspasaba el alma. «Ahora estás bajo mi protección, y quien intente tocarte desatará la guerra». En las sombras de Estambul, Kemal Demir observaba los movimientos del palacio desde un apartamento privado.
Su sonrisa siniestra delataba que el verdadero juego apenas comenzaba. «Veamos cuánto dura tu reino, Kaya Aslan», susurró mientras dejaba caer una copa de coñac sobre la alfombra de seda. La tarde caía sobre Estambul con un viento helado que barría las calles estrechas, mientras el cielo se teñía de un gris espeso como plomo fundido. Dentro del Palacio Aslan, la seguridad había sido reforzada. Nuevos guardias, más cámaras, rutas vigiladas. Sin embargo, la amenaza invisible seguía deslizándose como un veneno entre las sombras. Selin intentaba mantener la calma, pero sus manos delataban el temblor interior. Paseaba por el salón de tapices, acompañada de 2 escoltas, mientras los ojos de los leones de mármol parecían observar cada uno de sus movimientos, como testigos mudos del peligro creciente. Kaya desde su despacho sostenía reuniones continuas con su equipo de seguridad. Sus ojos grises, usualmente serenos, ahora ardían con una furia contenida. «Quiero rastrear cada movimiento de Kemal Demir», ordenó con tono de hierro. «Si se atreve a acercarse 1 centímetro más, no mostraré piedad». Pero la guerra silenciosa que temía ya había comenzado. Aquella noche, mientras Selin regresaba a sus aposentos, acompañada por sus escoltas, las luces del corredor parpadearon un instante. Un fallo eléctrico, apenas unos segundos, suficientes para que todo cambiara. Al restablecerse la luz, uno de los guardias yacía inconsciente en el suelo. El otro forcejeaba con un hombre encapuchado que, con un cuchillo curvo, intentaba abrirse paso hacia Selin. Los gritos de alarma resonaron por los pasillos mientras más seguridad acudía corriendo. Selin retrocedió, su espalda chocando contra la pared, el corazón desbocado. El atacante logró zafarse por un segundo y avanzó hacia ella con ojos inyectados de locura. «Deberías haber venido por tu voluntad pequeña», susurró con una voz ronca. En ese instante, un disparo seco rompió el aire. El atacante cayó al suelo, desarmado, mientras los escoltas lo inmovilizaban. Kaya apareció segundos después, el arma aún humeante en su mano, el rostro desencajado por la mezcla de miedo y furia. Corrió hacia Selin, envolviéndola en sus brazos con fuerza. «¿Estás bien?». Su voz temblaba, algo que jamás había permitido antes. Selin, temblando, apenas logró asentir mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Mientras el agresor era arrastrado fuera del palacio, Kaya sostuvo el rostro de Selin entre sus manos, sus ojos fijos en los de ella. «Se acabó el juego, Selin. Ya no puedo protegerte solo entre estos muros». «¿Qué harás?», susurró ella con la voz quebrada. Kaya bajó la cabeza apenas, susurrándole al oído. «A partir de ahora, quien toque lo que amo, enfrentará mi guerra». La madrugada cubría Estambul con un manto espeso de silencio, mientras el Palacio Aslan permanecía en máxima alerta. Las luces de seguridad iluminaban los jardines como ojos vigilantes y los guardias patrullaban cada rincón como sombras armadas. El ataque había roto el último velo de contención. La guerra estaba declarada. En el despacho principal, Kaya se mantenía de pie frente a los ventanales, observando la ciudad dormida con los puños cerrados. El reflejo de su propio rostro en el cristal mostraba a un hombre transformado. Ya no era el magnate calculador. Ahora era un hombre dispuesto a todo por proteger lo que había comenzado como un simple acto de rescate y había terminado por convertirse en su mayor debilidad. Detrás de él, la puerta se abrió con suavidad. Selin apareció, vestida con una bata de seda azul oscuro, sus ojos ámbar reflejando una mezcla de miedo, agotamiento y amor contenido. «No pude dormir», susurró. «No después de lo que pasó». Kaya giró lentamente, sus ojos grises iluminados por el resplandor tenue de las lámparas. Sin decir una palabra, caminó hacia ella, acortando la distancia hasta que sus cuerpos casi se tocaron. «No dejaré que vuelvan a tocarte», dijo en un susurro firme. «Si tengo que destruir a los Demir para protegerte, lo haré». Selin alzó su mano temblorosa hasta rozar el rostro de Kaya.
sus dedos recorriendo su barba bien delineada. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos, pero esta vez no por miedo, sino por la intensidad del vínculo que los unía. «Me asusta lo que esta guerra pueda hacerte», susurró, «pero me asusta aún más lo que me haría perderte». La distancia entre ellos desapareció en un instante. Los labios de Kaya buscaron los de Selin con una pasión contenida durante demasiado tiempo. El beso, al principio suave, pronto se tornó desesperado, como si ambos comprendieran que el mundo alrededor podía desmoronarse en cualquier momento, pero que al menos en ese instante solo existían ellos. Las manos de Kaya rodearon la cintura de Selin, atrayéndola con firmeza mientras sus cuerpos se fundían bajo el peso de semanas de deseo, temor y amor contenido. El latido de sus corazones resonaba en sus pechos como tambores sincronizados, mientras sus respiraciones se entremezclaban en un torbellino de emoción. Cuando sus labios se separaron, Kaya apoyó su frente contra la de Selin, cerrando los ojos por un segundo eterno. «No eres mi prisionera, Selin», susurró con la voz quebrada. «Eres mi vida». Selin sonrió, las lágrimas resbalando silenciosas por sus mejillas. «Y tú eres mi refugio, Kaya Aslan». Mientras el viento nocturno golpeaba los ventanales, el juramento silencioso quedó sellado entre ambos. A partir de esa noche, no solo lucharían contra el peligro exterior, sino también contra el destino que intentaba separarlos. Y ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. La noche seguía envolviendo Estambul en su manto silencioso mientras el palacio Aslan respiraba un nuevo tipo de calma. No era la paz de la ausencia de peligro, sino la tregua de dos almas que por fin habían encontrado refugio una en la otra. Selin, sentada en el balcón de mármol, observaba el resplandor plateado de la luna reflejarse en las aguas tranquilas del Bósforo. El aire nocturno acariciaba sus cabellos mientras sus manos recorrían lentamente el cálido borde de la copa de té. Por primera vez en semanas, su pecho no estaba dominado por el miedo, sino por una extraña paz llena de amor y de incertidumbre. Detrás de ella, los pasos firmes de Kaya resonaron sobre las losas de piedra. Se acercó sin apuro, deteniéndose a su espalda, y la envolvió suavemente con sus brazos. «¿En qué piensas?», preguntó con su voz grave, bajando el tono hasta rozar apenas su oído. Selin sonrió, cerrando los ojos por un instante mientras se abandonaba al calor de su abrazo. «En que, por fin, entiendo lo que es sentirse segura, incluso cuando afuera todo sigue siendo peligro». Kaya apoyó su mentón sobre el hombro de ella, contemplando juntos el horizonte iluminado de la ciudad que nunca dormía. «Mientras respire Selin, nadie volverá a separarnos», susurró con firmeza. Sus manos se entrelazaron sobre el vientre de ella, sus dedos entrelazados, sellando un pacto invisible que ni el miedo, ni los enemigos, ni el pasado podrían romper. Porque lo que habían construido dentro de aquellas murallas ya no era una simple protección, era un amor capaz de resistir cualquier tormenta. Y mientras las primeras luces del amanecer despuntaban en el horizonte, ambos comprendieron, en un silencio compartido, que lo más peligroso ya no era el enemigo exterior, sino lo que estaban dispuestos a hacer el uno por el otro.